Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo video. Hoy tenemos un emocionante desempaquetado y revisión de una de las mejores herramientas en el mundo de la carpintería y la construcción. Estamos hablando nada más y nada menos de la Paslode CFN325XP. Espero haberlo dicho bien porque el nombre está bastante enredado. Considerada por muchos como la mejor pistola de framing que existe allá afuera, con batería. Eso sí, y justo la tenemos por aquí, recién llegada. Así que sin más preámbulos, abramos esta caja que tenemos por acá, a ver qué nos encontramos dentro. ¡Comenzamos! Tengo esta caja de acá hace 3 días, o esta pistola que tengo acá hace 3 días, pero he querido aguantarme hasta este momento para abrirla junto contigo. La verdad que ya tenía muchas ganas de tener una de estas. Yo realmente tengo una buena pistola, pero como esta no, bueno, te voy a seguir contando más adelante. Aquí podemos ver el nombre de la marca a relieve. Está súper bonita la caja, y esta caja no es que solamente sea bonita, es que siempre nos va a mantener nuestra pistola muy bien cuidada, porque cuando no la estemos usando va a estar dentro de esta caja. Retoque de tambores. Vamos a ver. Wow, la verdad que es muy emocionante. Por acá tenemos manual de instrucciones, unos papeles de la garantía, que siempre es bueno echarle un vistazo a todo esto. Y voy a ir directamente a lo que nos importa, a esta pistolona de acá. Lo primero que voy a encontrar es la propia pistola. Algo que me está llamando mucho la atención es que es una pistola muy robusta, pero para nada es pesada. O sea que la puedo tener con una sola mano muy bien. Ese es uno de los motivos por el cual compré esta pistola de acá. Lo otro que vamos a ver es el cargador de la propia batería. Es un cargador bastante práctico que no pesa absolutamente nada. Al lado izquierdo de la caja vamos a encontrar la batería de la propia pistola. Es una batería bien pequeña que no pesa prácticamente nada. Es una batería de 2100 mAh y de 7.2 voltios. Y la vamos a estar conectando en la pistola, la vamos a estar conectando justo aquí. En el momento que la ponemos en la pistola, vamos a hacer un primer clic. Aquí ya va a quedar puesta en la pistola, pero no va a estar encendida. Para que encienda, aquí dice off. Vamos a estarla pinchando aquí y le vamos a dar otra vez, y ahí sí va a estar encendida. Y si esta batería está cargada y lista para usar, vamos a ver un LED al siguiente lado de la pistola que va a empezar a flashar. Eso nos va a decir que nuestra pistola está lista para ser usada. Por ahora la voy a apagar y la voy a poner ahí en off. Está puesta la batería, pero no está encendida. Acuérdate que para encenderla siempre tenemos que darle un siguiente paso. Es bien sencillo. Mira esto, esta Paslode de acá, CFN325XP. Una vez más, espero haberlo dicho súper bien, porque es bastante complicado este nombrecito. No sé por qué las marcas se empeñan tanto en complicarnos la vida con estos nombres. Una de las razones por qué esta pistola de acá es tan popular es que tiene la capacidad de clavar 9000 clavos con una sola carga. Y eso, créeme, que es bastante. Antes de continuar con este video, me gustaría pedirte algo. Si te está gustando el video, te agradecería que me regalaras un buen like, que eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video de los que estoy subiendo de YouTube. Ahora, seguimos con el video. Ahora sí, vamos a ver cómo es el funcionamiento de nuestra pistola. Pero antes, vamos a necesitar cargar unos cuantos clavos para comenzar a trabajar con nuestra pistola. ¿Qué clavo? ¿Qué clavo? Aquí están las gafas, el cargador, batería puesta, pero no hay clavos. La verdad es que agradecería muchísimo que las marcas nos incluyeran, aunque fuera una pequeña cantidad de clavos, mínimo para estar probando estas pistolas de acá, porque sí son costosas. Qué bueno que, como sabía esto, me adelanté a la tienda y compré uno de estos, el cual trae los clavos y el gas. Sí, porque tampoco incluyen el gas. Así es, como me estás escuchando, esta pistola también necesita gas, y es esto que tiene por acá. La verdad es que esto la hace muy versátil esta pistola, pero también lo necesita y tampoco nos incluye. Este de acá es un paquete combinado de Paslode. ¿Qué quiere decir un paquete combinado? Bueno, porque vamos a estar combinando entre clavos y más el gas que necesita. En mi caso escogí estos clavos que son de la medida de 3 pulgadas. Yo escogí este porque es el que voy a estar necesitando, pero casi siempre vas a poderlo escoger en diferentes sizes, o sea, 2,5, 3,5 pulgadas, pero yo escogí la de 3 pulgadas. Ahora, lo que sí no es combinado cuando coges este paquete es la cantidad de clavos más la botella de gas que incluye. Y seguramente tú te preguntas, ¿por qué eso? O sea, 1000 clavos más una botella. Y la respuesta a eso es bastante simple. Esta botella de gas que tenemos por acá solamente va a disparar estos 1000 clavos que tenemos acá. A diferencia de la batería, que una sola carga nos va a dejar disparar hasta 9000 clavos. Y eso es mucho. Pero créeme que 1000 clavos también es bastante. Esta de acá es la botella que viene en nuestro paquete combinado. Sé que hay personas de afuera que dicen que pueden disparar hasta 1200 clavos. Yo no se lo voy a discutir, puede ser que sí, pero bueno, la marca nos incluye un paquete de 1000 clavos más una botella de gas.
y la verdad es que está muy bien si podemos tirar 1000 clavos con esto. Seguramente estás diciendo, pero a pesar de la batería también tengo que usar el gas. Créeme que esto me detuvo a mí en el pasado de comprar esta pistola de acá. Pero si te pones a ver las otras pistolas, vas a necesitar, si son de compresor, vas a necesitar la manguera y vas a necesitar el compresor, y vas a traer un enredo de manguera por todos lados todo el tiempo. Con esto solamente vas a traer la pistola. Y como nos dicen ellos, pesa súper poco, apenas pesa 7 libras esta pistola de acá, incluyendo la batería más la botella de gas. Y la forma correcta de instalar nuestra botella de gas dentro de esta pistola es bien sencillo. Solamente cogemos aquí la pistola y se va a instalar por esta parte de acá. Aquí tiene una flecha que empuja hacia arriba y de ahí hacia adelante. Y aquí solamente la vamos a estar abriendo. Después tenemos aquí como una boquita, o como que viene con una manguerita, y esa la vamos a dejar hacia arriba. Tomamos la botella, quitamos el tapón y solamente, como te estoy diciendo, la manguerita hacia arriba, y esta parte que es la que tiene la boquita la vamos a dejar igual hacia arriba. Ponemos esto acá y esto va a coincidir aquí. Una vez que hagamos coincidir esto, solamente igual ponemos otra vez la tapa. Esta vez le hacemos un poquitico de presión. Y ya de esa manera tan sencilla tendremos instalado nuestro gas dentro de esta pistola. Una vez que tenemos el gas dentro de nuestra pistola, ahora sí estamos listos para comenzar a trabajar. Lo único que faltaría es instalar los clavos dentro de la propia pistola. Para eso es muy sencillo también. En este modelo incluyeron este botón de acá, que se puede ver aquí, que es, vamos a llevar nuestro peine hasta abajo y vamos a pulsar este botón de aquí, para que esto se quede atrás, ¿ok? Entonces ahora sí podemos coger los clavos. Los clavos tienen siempre una sola posición. Ves que son como estos clavos vienen en diagonal. De hecho tienen un 30% de diagonal. Aquí lo vamos a poner por acá. Lo vamos a meter. Solamente volveríamos a punchar aquí el botón y ya nuestra pistola quedaría completamente cargada. Algo que hice en este tiempo mientras estaba mostrándote los clavos y enseñándote el gas puse a cargar la batería y ya está completamente cargada. Cuando la puse se encendió acá un botón rojo y ya está el botón verde. Eso quiere decir que ya está cargada. O sea que ya tenemos la batería lista para tirar hasta 9000 clavos en esta pistola. Entonces ahora sí, con nuestros clavos cargados y con nuestra batería totalmente cargada, ahora sí estamos listos para comenzar a trabajar con esta pistola de acá. Y la forma de instalar la batería, una vez más, como te enseñé antes, es hacemos un clic aquí. Ya entró, pero la batería se pone en off, o sea que está apagada. Y tendríamos que volver a dar clic y asegurarnos de que esté parpadeando esta luz de acá. Con eso ya nuestra pistola está encendida y lista para trabajar. Sé que hay muchos que van a pensar, esta pistola es súper costosa porque aparte de comprar los clavos, también tengo que comprar el gas. Y yo te digo, no, eso no tienes que hacerlo. Estas botellas de gas se venden por separado y las puedes encontrar en cantidades grandes. O sea, puedes encontrar paquetes de 18, incluso hasta más. Y pueden tener el costo de apenas $10 por cada botella. Si la compras de a una unidad te vienen saliendo como en $13. Pero si eres una persona que usa mucho esto, te va a salir más factible si compras paquetes grandes y te van a salir como hasta $10. Eso está bien económico. Recuerda que para una pistola convencional o una pistola de aire tenemos que tener el compresor y también la manguera y la incomodidad de cargar con todo eso en la zona donde estamos trabajando. Por los clavos puedes comprar paquetes como este. En este caso, este paquete es de 2 pulgadas, que era la otra medida que voy a necesitar en el trabajo que voy a estar haciendo, y trae una cantidad de 2000 clavos. ¿Ves? En los otros paquetes que yo he comprado para la pistola de compresor, compro paquetes de 1000 clavos y viene saliendo un poco más costoso incluso que este. O sea, porque compras más cantidad aquí, te sale un poquitico más costoso, pero cuando vienes a ver la cantidad de clavos que vienen aquí y la cantidad de clavos que vienen en la otra, este te sale más económico. Decidí traer algunos trozos de madera acá porque no te voy a haber traído una clavadora sin clavar ningún solo clavo. Y es por eso que traje este trozo de madera, es 4x4, el cual lo usamos mucho en construcción y en carpintería. Y también este 2x4 que también se usa incluso más que esta otra de acá. Entonces quiero hacer unos cuantos disparos acá para probar a ver qué tal funciona. Todas las clavadoras, para que funcionen, tú puedes accionar el gatillo y no va a pasar absolutamente nada. Siempre la manera de que funcione es que esto haga contacto donde lo vas a clavar para que esto empuje y ahí libera como una especie de seguro. Acá está trabajando el compresor, el cual saca los gases que expulsa en el momento de hacer nuestro disparo. Entonces voy a empezar con el primero de los clavos. Como te digo, el gatillo lo podemos apretar y no va a pasar nada si no accionamos esto aquí, ¿ok? Y para eso, wow, oye, qué potencia tiene, tremenda potencia que tiene esto. El clavo entró pero mucho, quiero mostrártelo. Aquí se puede ver claramente todo lo que entró el clavo. Yo diría que entró como 1/8 de pulgada. Eso también lo vamos a poder regular y la forma de regular eso es muy sencillo. Acá tenemos donde regular esto. Tiene estas dos uñas acá. Y estas dos uñas vamos a aguantar aquí la pieza de adelante y la vamos a apretar. Y esto nos va a decir la profundidad que queremos que entren
nuestros clavos o que no entren tanto. Si queremos que entren mucho, lo tenemos que poner ahí donde estaba adelante. Si queremos que los clavos entren menos, en una madera más blanda o algo así, lo podemos poner aquí. De hecho, lo voy a poner acá para hacerte el ejemplo, para que veas que el siguiente clavo se va a quedar un tin más afuera. Voy a disparar otra vez y te voy a mostrar dónde quedó el clavo. Vamos a hacer la comparación. Ahí está. Hay algo que tiene esta Paxlovid, es que como funciona con gas, vas a sentir un olor a eso, a gas, como un escape de auto o de moto o algo así. Pero para nada es daño, ya que esto trae un filtro aquí. Como te digo, no es dañino a tu salud, pero sí vas a sentir ese olorcito a gas saliendo por acá atrás. Y realmente lo que vas a sentir es un disparo, porque el gas funciona así, de esa manera. Volviendo a lo que te decía de la profundidad del clavo, este fue el primero que clavamos acá y pudimos ver que te digo que entró como un octavo de pulgada. Y este entró muchísimo menos, ya que lo regulamos. Entonces para eso va a servir este regulador de acá, si queremos que el clavo entre más o menos. En mi caso lo voy a dejar donde estaba. Y una vez más aprieto las dos uñas, esta la vez aguanto aquí y por aquí podemos regularlo. Como quiero que entre más, lo voy a poner acá. Vamos a ver qué tan rápido podemos disparar unos cuantos clavos acá. Es súper rápido tirar todos esos clavos. Y la verdad que no creo que nadie pueda trabajar bien o con tanta precisión si no mira lo que está haciendo. Porque en realidad yo tiré los clavos para saber qué tan rápido podíamos clavar todos esos clavos. Pero como te das cuenta, quedaron unos por acá, otros por acá. Y todos volvieron a entrar a la misma profundidad que habíamos dicho antes. Dice mi reloj que hay mucho ruido acá, que me cuide. Eso se debe a los disparos tan grandes que hace esto. Así que sí, que te recomiendo que te pongas un protector en tus oídos si vas a trabajar en interiores. Algo más que tiene súper bueno son el agarre que tiene aquí en sus uñas. Y eso lo vamos a notar cuando estamos haciendo carpintería, por ejemplo, que estamos clavando un marco, que estamos clavando lo que es la madera de 2x4 y estamos poniendo en una viga o algo así. Estos palos irían así. Y entonces hay muchas que las uñas no cogen bien. Entonces se te resbala, ¿ves? Porque estos clavos tendrían que entrar en diagonal. Con esta no vas a tener ningún problema, porque mira, apenas lo estoy enganchando aquí y le pongo el primero. Este no quedó bien por estártelo explicando. Aquí el clavo se quedó afuera. Ahora le voy a dar al ángulo correcto para que veas que podemos entrar en esta madera y que se quede clavado acá. Entonces vuelvo a poner la madera, como lo estaríamos haciendo normalmente, y le damos la inclinación correcta. Aquí, vamos a darle para que entre un poco más. Así quedarían en el momento de hacer las instalaciones, y como te digo, de 2x4 en paredes o en marco, algo así, así quedaría. Este tuve que darle más profundidad porque el clavo se me estaba quedando afuera, pero este entró muy bien. Aquí solamente pondría unos 3 clavos de este lado, unos 2 del otro lado, y ya tendría la pared clavada o la viga o lo que quiera que haga. Y las uñas me van a servir súper bien porque tienen muy buen agarre. Voy a poner un tercer clavo. Este fue el tercer clavo que puse y quedó muy bien. La verdad es que todas estas pruebas están muy bien para comprobar que nuestra pistola funciona muy bien. Pero si queremos saber qué tan bien funciona esta pistola, hay un área donde la podemos probar mucho mejor. Me refiero a esta área de acá donde he preparado mucho trabajo para probar esta pistola. Ya te voy a mostrar. Y justamente me estoy refiriendo a esta montaña rusa que tengo por acá. O rusa o bueno, bastante madera. Pero con todo esto que tengo por acá y también con todo esto que tengo por acá, vamos a poder medir de qué es capaz esta pistola de acá. Así que sin más preámbulo, vamos a darle. Esperando a que la madre naturaleza me deje terminar este video. La buena noticia es que siempre que llueve, escampa. Lo dicho, siempre que llueve, escampa. Así que vamos a ver cuántos clavos podemos tirar. No se confunda, usted llegó a este video para ver cómo funciona
esta maravilla de acá. Y justo eso es lo que vamos a estar haciendo ahora mismo. Estas son unas maderas de 2x4 o vigas de 2x4 que voy a empezar a instalar. Solamente la voy a estar clavando en los 4x4, que son los postes que tengo aquí arriba, y también en el 2x4, que es igual que este que tengo acá arriba. Pero bueno, no te voy a estar explicando nada de este trabajo que estoy haciendo acá, porque en este video solamente vamos a estar hablando sobre esta paslo de acá. Pero si quieres ver un video igual que este, ya tengo un video o tengo 2 videos en mi canal hablando de cómo hacer una cerca igual que esta, exactamente igual. Y te lo voy a estar dejando justo por aquí arriba. Por eso es que en este video no te voy a estar aburriendo de cómo se hace una cerca, sino vamos a poner a prueba esta bicharraca de acá. Vamos con el primer clavo. Es una maravilla esta pistola. Y tiene una potencia que ni te cuento. Clavos de 3 pulgadas son los que estoy usando ahora. Ahorita me vas a ver usar otra medida, pero por ahora estoy usando los de 3 pulgadas. La verdad es que se siente súper liviana usar esta pistola aquí en el trabajo. Y lo que sí no perdemos es potencia. Tiene mucha potencia. Me imagino que debe ser por el gas. Yo por mi parte estoy súper contento con esta de acá. Más clavo. Y seguimos. Instalar todas esas vigas de ahí fue bien sencillo. Aparte no llevaba muchos clavos, pero ahora esta parte que voy a estar haciendo sí va a llevar bastante clavos. Y una diferente medida. Es por eso que tengo aquí ahora los clavos de 2 pulgadas. Y también van a servir acá. Cuando hago este tipo de trabajo, me pongo estos arreos de acá para no tener que venir tanto a la caja, y esto te facilita mucho más el trabajo. Aquí seguimos tirando clavos. Bueno, yo creo que con esta magnífica demostración, creo que ha quedado demostrado que esta pistola es una de las mejores que existen allá afuera. Si te gustó este video tanto como a mí, te agradecería que me regalaras un buen like, que eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo de YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.